Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca de un remedio natural para la curación, para la sanación, para aquellas personas que están atravesando enfermedades, que están teniendo dolores en las articulaciones, en el cuerpo, malestar, gente que no se siente bien, inestabilidad. Voy a compartir con ustedes uno de los secretos cabalísticos, pero que también es conocido en otros sistemas, no solamente espirituales, también de la medicina. Se trata de la fuerza de la palabra. Dice el Proverbios, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Quiere decir que las palabras lo mismo pueden dar vida, sanación, que las palabras pueden enfermar, las palabras pueden causar negatividad. Y de ahí la importancia de saber aprovechar los elementos que hemos recibido del Creador. La palabra es creativa. ¿Qué estamos creando con nuestras palabras? Entonces, vamos a utilizar la energía, el poder de la palabra para aprender a curarnos a nosotros mismos. Esto es algo que se utiliza ya desde hace miles de años por la medicina tradicional china, por ejemplo. Los doctores chinos hablan mucho de la capacidad de que cuando hay una persona que está enferma, vamos a suponer que alguien que tiene un dolor en una rodilla o alguien que tiene un malestar en el brazo, uno tiene que hablarle a esa parte, a ese órgano. Literalmente, uno empieza a sobarse, a masajear, y con mucho cariño empieza a hablarle a ese brazo y a pedir la sanación. Esto puede parecer algo como alguien diría, ¿cuál es la lógica de todo esto? Ya yo he explicado en varios vídeos en este canal que cada una de las partes del cuerpo humano representa una de las sefirot del árbol de la vida. Lo he explicado muchas veces. Entonces, cuando estamos hablando, lo que estamos realmente es conectando con esa dimensión del árbol de la vida, con esa sefira específicamente, y estamos desbloqueando la energía que está estancada, que está causando la enfermedad. Porque ya hemos explicado, ¿qué es una enfermedad? Es simplemente una energía que está atascada en un punto. Ese punto puede ser un órgano, puede ser una parte del cuerpo, y esto eventualmente se va poniendo peor si no se trata. Pero es una energía que no logró ser canalizada y eventualmente se manifestó en una enfermedad. Por eso es que en la Kabbalah hacemos un trabajo completo, holístico, desde el tema de la meditación, el tema del pensamiento, el tema de las emociones, para que haya una conexión total de todas las energías, de todas las sefirot, de todas las dimensiones, para que haya un balance. A veces hay que desprenderse de cierta energía. Si estamos guardando rencor, odio, envidia, o al contrario, no estamos protegidos y estamos recibiendo constantemente un bombardeo de energía negativa de otras personas, toxicidad, palabras feas, todo eso nos va enfermando. No es de repente, pero sí se va acumulando y eventualmente se manifiesta en un dolor de cabeza, en una dolencia, en una dificultad. Por eso cuando en la Kabbalah decimos, háblale a esa parte del cuerpo, la lógica detrás de todo esto es que estamos realmente usando la capacidad de la fuerza de las tres dimensiones superiores, que son, ¿sabes? Que es lo que llamamos los mojín o mentalidades, los cerebros, Keter, Jochma, Binah, que corresponden a esta área de la cabeza, Keter, la corona, Jochma, el cerebro derecho, Binah, el cerebro izquierdo, Da'at, el cerebelo, que son las fuerzas mentales. Y ya hemos explicado en clases anteriores de Kabbalah que cuando hablamos de las 10 sefirot, realmente lo que estamos viendo son las, los mojín o mentalidades que tienen que ver con esta área de la cabeza. Y las 7 sefirot inferiores no son más que el reflejo externo de las tres dimensiones superiores. Las otras 7 dimensiones inferiores, el Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, no son más que el reflejo de las tres interiores que están manifestándose ahora en el exterior. Entonces, ¿cómo yo estoy proyectando mi energía en el exterior? ¿Cómo estoy proyectando mi pensamiento en el exterior? ¿Con salud, con sanación o de manera negativa? Cuidado entonces. De ahí la importancia del trabajo espiritual que hacemos en la Kabbalah. Por eso decía, cuando en la Kabbalah se dice, alguien que está enfermo, háblele a esa parte. Si hay un problema en el brazo izquierdo o el brazo derecho, perdón, sabemos que hay que trabajar qué cualidad, el Geset que corresponde al brazo derecho, Geburah el brazo izquierdo, Tiferet el corazón, el tronco. Tenemos, tenemos también
Netzach, la pierna derecha, Od, la pierna izquierda, Yesod, el órgano reproductor, Malhut, la boca, también se asocia con la parte, algunos lo conectan con los pies, pero también la boca, Malhut. Entonces, ojo, cada parte del cuerpo corresponde a una sefirá, a una dimensión. Y nosotros entendemos que cada una de las dimensiones del alma, del cuerpo humano, están conectadas energéticamente a sefirot o a fuerzas superiores que son las que le envían una energía a esa parte del cuerpo. Por tanto, cuando hay una enfermedad, cuando hay un dolor, cuando hay una dolencia, lo que hay es un bloqueo de esa energía, de esa sefirá, que está manifestándose en el cuerpo, porque el cuerpo es materia y siente el desequilibrio que está ocurriendo a nivel espiritual. Entonces, cuando alguien está enfermo, mire, no sé si usted se recordará las abuelitas de antes, ¿verdad? Que antes que no había recursos, no había hospitales, no es como hoy. ¿Qué hacían las abuelas de tiempos antiguos, las bisabuelas? Ahí iba y empezaban a sobar, empezaban a dar un masaje, empezaban a rezar y a rezar y a rezar. ¿Qué es lo que está haciendo esa abuelita? Poniendo energía. El rezo que está haciendo es poniendo energía porque está pidiendo por la sanación. Dios mío, cura a esta persona, sanación, que se le quite esto. Está poniendo la energía en donde está el dolor. Quiere decir que de forma natural, nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas tenían estas capacidades, no porque fueron a la escuela ni leyeron en ningún libro. El cuerpo humano de manera natural sí sabe cómo autocurarse, pero hoy día, con tantos estudios y con tanta ciencia y con tanta cosa, a veces nos olvidamos de la capacidad que tenemos de manera natural de curarnos, de que el cuerpo humano tiene la capacidad de regenerarse, de que la mente es muy poderosa. Por eso es que el rezo es tan efectivo, porque estamos poniendo a trabajar, mire, como le decía ahorita, estamos poniendo a trabajar el Keter, la Jojma, la Binah y el Da'at. Las tres fuerzas están siendo usadas ahora para ser canalizadas a través de Od, por ejemplo, que es la palabra, y estamos poniéndolo sobre donde está el dolor, donde está la enfermedad. Y la persona va haciendo ese rezo y se va sanando. Hay veces que hay dolencias o hay enfermedades que son mucho más serias, hay que ir al doctor. Yo no estoy diciendo que no se vaya al doctor, pero se puede incorporar los dos elementos, la manera natural tradicional y también los avances científicos. Pero las dos son válidas, ni una ni otra, las dos son importantes. Todos tenemos la fuerza de curación, usted también tiene la fuerza de curación. Así que si hay un dolor, si hay alguien enfermo, siga el consejo de los cabalistas, empiece ahí a sanar, a orar, a sanar, a pedir la curación con sus propias palabras. Si quiere puede rezarle salmo, pero comiéncele a hablar a esa parte de su cuerpo. Comiéncele a hablar y a pedir por la sanación, por la mejoría, y así cada día un poquito, hasta que eventualmente usted va transmutando esa enfermedad y va desbloqueando ese canal para que fluya la energía en esa sefira, para que todas las sefirot empiecen a estar en armonía, para que se recobre la vitalidad del cuerpo y la persona puede sanar. Y usted puede de esta manera sanarse a usted mismo, puede incluso sanar a otras personas porque eventualmente si usted se va haciendo un experto en esto, puede tener la fuerza, el entrenamiento necesario para sanar incluso a otras personas. Y hay mucha gente que tiene estas capacidades. Aprenda usted a usar las suyas. Este es uno de los secretos que les decía, conocemos en la Kabbalah, pero también existe y se conoce en tradiciones tan antiguas como es la cultura, por ejemplo, de la medicina china y de otras culturas del mundo también. Hasta aquí con el video de hoy. Besrat Hashem, mucha refuá, mucha sanación, mucha bendición para todos ustedes. Que Hashem les bendiga mucho desde Jerusalén, Tierra Santa, enviándoles muchas bendiciones a todos. Shalom y bendiciones.